Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje bíblico que hemos escuchado cierra el libro de Job, un vértice de la literatura universal. Nosotros encontramos a Job en nuestro camino de catequesis sobre la vejez. Lo encontramos como testigo de la fe que no acepta una caricatura de Dios, sino que grita su protesta frente al mal para que Dios responda y revele su rostro. Y Dios al final responde, como siempre, de forma sorprendente. Muestra a Job su gloria, pero sin aplastarlo. Es más, con soberana ternura, como hace Dios siempre, con ternura. Es necesario leer bien las páginas de este libro, sin prejuicios, sin clichés, para acoger la fuerza del grito de Job. Nos hará bien ponernos en su escuela para vencer la tentación del moralismo delante de la exasperación y al abatimiento por el dolor de haberlo perdido todo. En este pasaje conclusivo del libro, nosotros recordamos la historia, ¿verdad? Job, que pierde todo en la vida, pierde las riquezas, pierde la familia, pierde el hijo y también pierde la salud. Y se queda allí herido en diálogo con 3 amigos que van a saludarlos. Esta es la historia. En este pasaje de hoy, el pasaje conclusivo del libro, cuando Dios finalmente toma la palabra, este diálogo de Job con sus amigos es como un camino para llegar al momento en el que Dios dé su palabra. Job es alabado porque ha comprendido el misterio de la ternura de Dios escondida detrás de su silencio. Dios reprende a los amigos de Job que suponían que sabían todo, que sabían de Dios y del dolor, y habiendo venido a consolar a Job, terminaron juzgándolo con sus esquemas preconcebidos. Dios nos guarde de este pietismo hipócrita y presuntuoso. Dios nos guarde de esa religiosidad moralística y esa religiosidad de preceptos que nos da una cierta presunción y que te lleva a la hipocresía. Así se expresa el Señor respecto a ellos. Así dice el Señor. Mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Esto es lo que dice el Señor a los amigos de Job. Mi siervo Job intercederá por ustedes y en atención a él no los castigaré por no haber hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. La declaración de Dios nos sorprende, porque hemos leído las páginas encendidas de la protesta de Job, que nos han dejado consternados. Sin embargo, dice el Señor, Job ha hablado bien, también cuando estaba enojado, incluso enojado contra Dios. Habló bien, porque se ha negado a aceptar que Dios es un perseguidor. Dios es otra cosa. Él lo buscaba, y como recompensa Dios le devuelve a Job el doble de todos sus bienes después de pedirle que ore por esos malos amigos suyos. El punto de inflexión de la conversión de la fe se produce precisamente en el culmen del desahogo de Job, donde dice, yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar, me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo mismo le veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Este pasaje es bellísimo, es como a mí me viene a la mente el final de
el oratorio genial de Händel el Mesías después de la fiesta del Aleluya, lentamente el soprano canta este pasaje. Yo sé que mi Redentor vive, con paz, así. Y luego toda esta cosa de dolor, de alegría, de Job. La voz del Señor es otra cosa. Yo sé que mi defensor está vivo. Es algo bellísimo. Podemos interpretarlo así. Mi Dios, yo sé que tú no eres el perseguidor. Mi Dios vendrá y me hará justicia. Es la fe sencilla en la resurrección de Dios, la fe sencilla en Jesucristo, la fe sencilla que el Señor siempre nos espera y vendrá. La parábola del libro de Job representa de forma dramática y ejemplar lo que en la vida sucede realmente, es decir, que sobre una persona, sobre una familia o sobre un pueblo se derriban pruebas demasiado pesadas, pruebas desproporcionadas respecto a la pequeñez y la fragilidad humana. En la vida, a menudo, como se dice, llueve sobre mojado, y algunas personas se ven abrumadas por una suma de males que parece verdaderamente excesiva e injusta. Y a tantas personas les sucede. Todos hemos conocido personas así. Nos ha impresionado su grito, pero a menudo nos hemos quedado también admirados frente a la firmeza de su fe y de su amor. En su silencio. Pienso en los padres de niños con graves discapacidades. ¿Ustedes han pensado en los padres de niños con graves discapacidades toda la vida? Pienso también en quien vive una enfermedad permanente o el familiar que está al lado. Situaciones a menudo agravadas por la escasez de recursos económicos. En ciertas coyunturas de la historia, este cúmulo de pesos parecen darse como una cita colectiva. Es lo que sucedió en estos años con la pandemia del COVID-19 y lo que está sucediendo ahora con la guerra en Ucrania. Podemos justificar estos excesos como una superior racionalidad de la naturaleza y de la historia. ¿Podemos bendecirlos religiosamente como respuesta justificada a las culpas de las víctimas que se lo han merecido? No, no podemos. Existe una especie de derecho de la víctima a la protesta en relación con el misterio del mal, derecho que Dios concede a cualquiera, es más, que Él mismo, después de todo, inspira. A veces yo encuentro personas que se me acercan y me dicen, Padre, yo he protestado contra Dios porque tengo este problema, este otro. Sabes, querido, que la protesta es una manera de rezar. Cuando se hace así, cuando los niños, los chicos protestan contra los padres, es un modo de llamar la atención hacia ellos, para pedir que cuiden de ellos. Si tú tienes en el corazón alguna herida, algún dolor y te vienen ganas de protestar, protesta ante Dios. Dios te escucha, Dios es Padre, Dios no se asusta de nuestra oración de protesta. No, Él le entiende. Pero sé libre, sean libres en su oración. No aprisionen su oración en los esquemas preconcebidos. No, la oración debe ser así, espontánea, como la de un hijo con su padre, que le dice todo lo que le viene a la boca porque sabe que el padre lo entiende. El silencio de Dios en el primer momento del drama significa esto. Dios no va a rehuir la confrontación, pero al principio deja a Job el desahogo de su protesta y Dios escucha. Quizás a veces deberíamos aprender de Dios este respeto y esta ternura. Y a Dios no le gusta esa enciclopedia, llamémosla así, de explicaciones que hacen los amigos de Job. Eso es jugo de la lengua que no es justo. Es esa religiosidad que explica todo, pero el corazón permanece frío. A Dios no le gusta esto. A Dios le gusta más la protesta de Job o el silencio de Job.
La profesión de fe de Job, que emerge precisamente en su incesante llamamiento a Dios, a una justicia suprema, se completa al final con la experiencia casi mística, diría yo, que le hace decir: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros, tras una experiencia un poco fea, un poco oscura, da el paso y conoce a Dios mejor que antes? Y podemos decir como Job: yo te conocía un poco de memoria o por oído decir, pero ahora te he visto, porque te he encontrado. Este testimonio es particularmente creíble si la vejez se hace cargo en su progresiva fragilidad y pérdida. Los ancianos han visto muchas en su vida y han visto también la inconsistencia de las promesas de los hombres, hombres de ley, hombres de ciencia, hombres de religión incluso, que confunden al perseguidor con la víctima, imputando a ésta la responsabilidad plena del propio dolor. Se equivocan. Los ancianos que encuentran el camino de este testimonio, que convierte el resentimiento por la pérdida en la tenacidad por la espera de la promesa de Dios, es un cambio, ¿no?, del resentimiento por la pérdida hacia una tenacidad para seguir la promesa de Dios. Estos viejos son un presidio insustituible para la comunidad en el afrontar el exceso del mal. La mirada de los creyentes que se dirige al crucificado aprende precisamente esto, que podemos aprenderlo también nosotros de tantos abuelos y abuelas, de tantos ancianos que, como María, unen su oración, a veces desgarradora, a la del Hijo de Dios, que en la cruz se abandona al Padre. Miremos a los ancianos, miremos a los viejos, las viejas, las viejecitas. Miremoslos con amor, miremos su experiencia, que han sufrido tanto en la vida, que han aprendido tanto en la vida, que han pasado tantas cosas, y cómo al final tienen esta paz, una paz, yo diría, casi mística, es decir, la paz del encuentro con Dios. Y así ellos pueden decir: yo te conocía por oído decir, pero ahora mis ojos te han visto. Que estos ancianos a su familia se asemejan a esa paz de Dios sobre la cruz, que en la cruz se abandona al Padre. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios, que muchas veces se esconde en el silencio. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos, que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias.